Soy Jaime González y hoy quiero hablarles de GeneXus. ¿Qué es GeneXus? GeneXus es software que hace software. Ese es nuestro elevator pitch. Cuando nos piden que definamos GeneXus en una frase, eso es lo que decimos. Pero GeneXus es mucho más que eso. GeneXus es una solución a un problema que nuestros fundadores hace más de 30 años definieron como la paradoja del software. Una paradoja, sabemos, es una frase o un hecho que desafía los principios de la lógica. Aplicada al software, la paradoja se explica de la siguiente manera. Por un lado, el software se está comiendo el mundo y para los usuarios es cada vez más fácil utilizar software. El software es cada vez más intuitivo. Hoy, desde un niño hasta un adulto mayor, interactúan naturalmente con aplicaciones a diario y nos hace la vida más fáciles a todos. En el pasado, cuando comprábamos un software, el mismo venía con un manual que teníamos que leer antes de empezar a utilizar. Hoy tomamos el celular, descargamos una aplicación y en minutos estamos utilizando software naturalmente. Pero, y aquí el otro lado de la paradoja y el desafío a la lógica, para las empresas que tienen como tarea crear, mantener y evolucionar el software a lo largo del tiempo, esto es cada vez más difícil, más costoso y consume mucho más tiempo. Hoy hay cada vez más lenguajes de programación, hay cada vez más bases de datos, hay cada vez más integración entre las aplicaciones. ¿Por qué es tan difícil evolucionar software? Porque el software está creado por tres pilares, que son lo que llamamos el trío mágico del software. Por un lado tenemos la tecnología, es decir, los lenguajes de programación, los motores de base de datos, las plataformas, los sistemas operativos. Por otro lado, tenemos el negocio, lo que el software viene a solucionar de la realidad, los procesos de negocio, las reglas de negocio. Y por otro lado, tenemos el diseño, es decir, cómo los usuarios van a interactuar con ese software, cuáles son las necesidades de estos usuarios, los design systems, el user experience, el user interface. Cuando todos estos pilares confluyen y trabajan armónicamente, decimos que buen software ha sido creado. Pero hay una trampa en la forma que hoy en día se desarrolla software. Y esa trampa es que el código está escrito a mano. Una vez que elegimos un lenguaje de programación y tenemos que hacer un cambio, el cambio es muy difícil. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el código gana. El código es una trampa. Cuando surge un cambio en la realidad, por ejemplo, en los requisitos del usuario o un cambio en las necesidades del negocio que debe ser impactado en nuestra aplicación, entonces el equipo de desarrollo va a tener que cambiar el código a mano y esta velocidad es siempre más lenta de lo que el mercado y los usuarios necesitan. Entonces el cambio que opera en la realidad va a depender de las habilidades de programación que tenga nuestro equipo de desarrollo y estas son siempre mucho más lentas. Entonces las necesidades de usuarios y las necesidades del negocio quedan supeditadas y rehenes a la tecnología que hemos seleccionado. Nosotros en GeneXus pensamos un cambio de paradigma. En GeneXus creemos que el código tiene que ser una consecuencia o un subproducto de las verdaderas necesidades de las reglas de negocios y de los usuarios. Nosotros en GeneXus invertimos esta ecuación y queremos que el diseño y los negocios tienen que determinar y tienen que ser independientes de la tecnología. Para eso GeneXus simplifica el desarrollo de software. ¿Cómo? Mediante un lenguaje de alto nivel basado en inferencias, descriptivo, que busca capturar la realidad, capturar el conocimiento del negocio, que es el activo de las corporaciones, y luego, mediante el uso de inteligencia artificial, GeneXus se va a encargar automáticamente de crear las bases de datos, los programas y el código. Con GeneXus se automatiza todo aquello que es automatizable, así los equipos de desarrollo pueden concentrarse en actividades de alto valor agregado, como son la de entender las necesidades de usuarios y las necesidades del negocio. Y esto ha sido así durante los últimos 30 años. Cuando surge GeneXus, su primera versión, allá por fines de los años 80, el mundo IT estaba dominado por pantalla verde. GeneXus allí creó generadores para IBM AS400. Luego, en los 90, surgió la revolución del PC y todos empezamos a tener computadores personales en nuestras casas. Allí GeneXus agregó generadores como VisualFox Pro y Clipper. Luego llegó Windows y su revolución y GeneXus agregó Visual Basic y generadores para VisualFox Pro. Hacia los años 2000 viene la revolución del .com.
Surgen con esto nuevos lenguajes de programación y nuevos motores de base de datos. Para la Navidad de 2007 surge el primer smartphone y GeneXus trabaja en la liberación de un generador para dispositivos móviles. Hoy estamos hablando de GeneXus integrado a inteligencia artificial, de GeneXus integrado a blockchain. Y esta evolución tecnológica no se detiene, por el contrario, cada vez es más vertiginosa. Y GeneXus sigue acompasando la evolución tecnológica para permitir que sus clientes surfen esta ola exitosamente. Hace más de 30 años surge GeneXus, una plataforma de desarrollo de software que hoy es considerada una plataforma de desarrollo low-code basada y centrada en el usuario y sumando el uso de inteligencia artificial. Con GeneXus no trabajamos programando para una plataforma o una tecnología en particular. El código es simplemente un resultado, una consecuencia de las necesidades del negocio. Cuando surge una nueva tecnología, GeneXus agrega un generador para dicho lenguaje de programación. No le pedimos a nuestros clientes que reescriban el lenguaje en la nueva tecnología, sino que agregamos y liberamos un generador que lo hará por ellos. GeneXus agrega productividad a los equipos de desarrollo. Los generadores de código automatizan y simplifican el trabajo de los equipos y ahorran mucho tiempo. De esta manera, los programadores que trabajan en GeneXus pueden convertirse en verdaderos analistas de negocio y concentrarse en actividades de alto valor agregado. GeneXus es multiexperiencia, porque partiendo de un modelo único se puede desplegar para diferentes plataformas, como puede ser web y como puede ser mobile. Además, no se necesita trabajar con equipos dedicados a cada tecnología, sino que con GeneXus tenemos verdaderamente un full stack developer. Hoy en día todas las empresas tienen que trabajar con metodologías ágiles. Palabras como Sprint y Scrum son parte de la jerga corporativa diaria. GeneXus es ideal para trabajar con este tipo de frameworks porque con poco trabajo se puede tener rápidamente un prototipo funcional que puede ser entregado al usuario para que realice pruebas y para que devuelva retroalimentación, que va a servir para agregar funcionalidad a los prototipos y de esta manera GeneXus va a funcionar como una iteración de prototipos funcionales que agregan prestaciones en una forma incremental. GeneXus, al ser un lenguaje de alto nivel, es mucho más fácil de aprender que otros lenguajes de bajo nivel. Es el último lenguaje a aprender para poder desplegar en varios lenguajes de programación. Las aplicaciones creadas con GeneXus son a prueba de futuro, es decir, son future-proof. Como GeneXus programa independiente de la tecnología, las aplicaciones que se crean con GeneXus sobreviven a la irrupción de una nueva tecnología. Cuando eso pasa, GeneXus agrega un generador que escribe el código en ese nuevo lenguaje de programación. Con GeneXus el cliente tiene un seguro contra la obsolescencia tecnológica. ¿Qué podemos hacer con GeneXus? Primero que nada podemos innovar. Podemos crear nuevas aplicaciones y desplegarlas en varios ambientes partiendo de un modelo único. Además, podemos conectarnos con sistemas preexistentes de las empresas y bases de datos preexistentes. También podemos crear software que publique servicios y estos puedan ser consumidos por otras aplicaciones, de esta manera integrándonos a sistemas externos. En GeneXus actualmente generamos código en los principales lenguajes para plataformas web y mobile. Además, creamos y mantenemos automáticamente bases de datos de los principales motores de bases de datos del mercado. Asimismo, la puesta en producción de aplicaciones generadas con GeneXus se puede hacer de manera local, on-premise, o en la nube con los principales proveedores de nube. También podemos trabajar con arquitecturas híbridas, en donde parte de la aplicación corra en la nube y parte de la aplicación on-premise. Para la puesta de producción, trabajamos con GeneXus con los principales proveedores de nube. También GeneXus permite la creación de aplicaciones que se integren con motores de inteligencia artificial con los principales proveedores del mercado. Actualmente estamos liberando un nuevo generador, el generador de chatbots, que permite crear dos tipos de chatbots. Los scripted chatbots, que son chatbots basados en comandos, en donde uno tiene un menú con opciones, y los chatbots que se comunican con proveedores de inteligencia artificial que hacen procesamiento del lenguaje natural. Nuestra promesa en GeneXus es crear, mantener y evolucionar soluciones de software sin precedentes de forma automática.
GeneXus hoy en día es un jugador global. Tenemos oficinas propias en 5 países, los headquarters en Montevideo, Uruguay, oficinas en Brasil, Estados Unidos, México y Japón. Además tenemos presencia en más de 50 países a través de una vasta red de distribuidores. Tenemos más de 135.000 miembros en nuestra comunidad, casi 9.000 clientes y hace más de 30 años que estamos embarcados en ayudar a empresas a emprender la transformación digital. Gartner, la prestigiosa consultora tecnológica, nos ha mencionado y nos ha galardonado en varias oportunidades y nos ha incluido en varios de sus cuadrantes mágicos. Forrester, la otra gran consultora, ha dicho de GeneXus es la mejor plataforma low-code que aún no conoce. Validado así la calidad de nuestro producto por los expertos, resta a nosotros llevar la experiencia GeneXus al mundo. Para el 2024, Gartner estima que el 65% de los sistemas corporativos serán construidos con herramientas low-code. Siendo GeneXus la plataforma low-code líder en el mercado, los invitamos a acompañarnos en esta nueva era de transformación digital. Muchas gracias.